Muy buenas tardes a todos, muy buenos días o muy buenas noches allá donde te encuentres. Programa especial de sábado de este Totem Live, un sábado radiante aquí en la ciudad de Madrid. Y hoy tenemos una visita radiante, brillante, una visita con muchas ganas y con muchas ganas de hablar y de escuchar y de aprender de ella. Es mi querida y mi estimada y mi admirada Fiorella Gamero, directora para Latinoamérica del IE Business School, pero sobre todo amiga y una mujer profesional entrañable. ¿Cómo estás, Fio? Bienvenida. Muy bien, Andy. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes por aquí, buenos días por América Latina para la gente que nos esté escuchando desde allí. Y nada, yo encantada de estar aquí. Como dices tú, pues nos conocemos desde hace mucho tiempo y nada, feliz de poder compartir este momento contigo. Estamos encantados de que nos acompañes, Fío. Mandamos un saludo muy cordial a todo Perú y a toda Argentina, especialmente, pero a toda Latinoamérica con muchísimo afecto. Fío, vos como directora del Instituto de Empresa, como se llamaba antes, ahora el IE Business School para Latinoamérica, aunque estás en Madrid hace casi 2 décadas, tenés un pie y un pedazo grande de tu corazón en Latinoamérica. Antes de arrancar hablando de vos y de cosas interesantes, ¿cómo ves lo que nos está pasando como continente o más en concreto como país, si querés, en Perú? ¿Cómo estamos atravesando estas semanas tan complicadas? Bueno, yo estoy expectante, ¿no? Como todos. Yo veo, a ver, América Latina creo que ha reaccionado bastante bien en general. Yo creo que nos sorprendemos nosotros mismos que somos latinoamericanos porque no pensamos quizás que nuestra gente iba a reaccionar de esta manera tan responsable, ¿no? Entonces yo lo veo expectante, lo veo con optimismo. Creo que poco a poco estamos saliendo, si bien hay países que quizás están desarrollando un poco más rápido esta salida paulatina que otros, pues hay países que han sido más estrictos que otros también. Yo, por lo que veo, vamos, va bastante bien. La sanidad, específicamente puedo hablar la de Perú, que es la que más conozco, ha respondido muy bien. La gente está muy comprometida en general, ¿no? Siempre hay alguno que quizás no cumple con todo lo que tiene que cumplir, pero yo lo veo con optimismo y con positivismo. Genial, Fío. Vos es que hace un par de semanas estuvimos conversando con un tal Felipe Stallman, que nos dio un poco su visión como estudiante universitario de todos los cambios a tanta velocidad que se están dando en la forma de estudiar, de aprender, de dar exámenes, de comunicarse con los profesores. No habíamos tenido la otra parte, ¿no? La parte más de la institución. Me gustaría que nos cuentes un poco cómo el IE. Debo aclarar que yo me acordaba hoy antes de empezar la comunicación, que hace como 9 o 10 años, yo ya di clases online en el IE, con lo cual el IE creo que venía muy bien preparado, pero contanos un poco cómo fue la transformación, la transición desde que empezó la crisis ahora de prácticamente llevar todo lo que era el aprendizaje al universo digital. Sí, bueno, realmente no son tiempos de cambio que nos han pillado un poco por sorpresa a todos. Y aquí había que reaccionar rápido, ¿no? Había que reaccionar rápido, innovar y adaptarse a la tecnología. Como dices tú, nosotros teníamos la suerte que el IE pues, fue pionero realmente en lo que es enseñanza online en Europa y llevamos 20 años con programas online. Entonces, no fue que nos pillara tan de sorpresa, pero por supuesto tenemos todavía muchos alumnos que estaban teniendo en ese momento clases presenciales. Te recuerdo que el IE tiene, además de programas de posgrado, másters, también programas de universidad, de grado. Entonces, Claro. eran más o menos 7.000 alumnos que estaban teniendo clases presenciales en ese momento y hubo que hacer una adaptación veloz, ¿no? Teníamos la tecnología, teníamos la metodología, pero aún así nunca habíamos dado el paso total de pasar de 100% presencial al 100% online. Fue una locura, hubo que trabajar muchísimo las personas del área académica, de IT, todos tuvimos que trabajar mucho, pero realmente el cambio fue positivo. En 2 días pasamos de estar offline a online, teniendo más de 200 clases simultáneas y además teniendo en cuenta que en el IE hay ahora en este momento 140 nacionalidades en el campus, ¿no? Entonces hubo mucha gente que decidió volver a sus países, algunos se quedaron en Madrid, pero muchos volvieron. Entonces ahí se presentaba otro reto, ¿no? Ya no era solamente el tema tecnológico, también estaba el tema de los horarios, cómo haces para cumplir un horario de Asia y un horario de América Latina, ¿no? Entonces, bueno, pues fue un poco, yo creo que nos ha ayudado la experiencia. Además, nuestros profesores, como dices tú, ya habías dado clases online hace 10 años,
el 70% más o menos de los profesores ya habían dado una clase online. Claro. No ha sido una adaptación tan difícil, ¿no? Ya tenemos la suerte, en el caso del IE, está avalado en los rankings, ¿no? Actualmente el IE es la escuela de negocios número 1 en el mundo en programas online y por el ranking de QS y la segunda en el mundo por el ranking de Financial Times. Entonces, para nosotros eso fue lo que nos avaló, ¿no? El tener la tecnología, la experiencia, el knowledge, pero no fue sencillo. Entonces, si no fue sencillo para nosotros que ya contábamos con esa experiencia, pues imagínate para todas aquellas instituciones educativas, ya no solo universidades, sino colegios, que se vieron en esta situación. No es fácil. No lo es y claramente estamos todos aprendiendo haciendo, ¿no? Sobre la marcha también. Habrá muchos casos de estudio que vamos a poder utilizar de todo este proceso tan complejo. Un concepto que vos mencionabas antes de la conversación es el liquid learning, ¿no? ¿Qué entendemos por liquid learning, Fío, en este tiempo? Tan líquido también, por cierto. Un saludo a Bauman. Sí, bueno, Liquid Learning es algo que se venía desarrollando desde hace tiempo, ¿no? Pero que realmente hemos tenido que pasar. O sea, yo creo que esta situación nos ha servido a las instituciones de enseñanza superior a acelerar a manera precipitadísima todo lo que era transformación digital, ¿no? Entonces, el Liquid Learning va muy relacionado a eso. Es una enseñanza líquida donde se diluye el online y el offline para que el estudiante tenga la posibilidad en situaciones como esta o en otras muchas situaciones de poder elegir en qué momento tiene clases presenciales o en qué momento tiene clases online. Y ya no solamente para pandemias que esperamos no vuelvan a suceder, sino para situaciones pues como la de un estudiante como ahora que ha tenido que regresar a su país, por ejemplo Argentina, que ha prohibido los vuelos hasta septiembre, los vuelos comerciales. Entonces, y suponiendo que podamos volver antes a la normalidad, pues ese estudiante no va a perder las clases y va a tener la posibilidad de estar haciendo las clases online mientras sus compañeros lo están haciendo presencialmente o pues por temas de visado o porque simplemente tiene que dejar de ir a clases porque está resfriado y tiene que prevenir. Entonces es eso, ¿no? Dar la posibilidad de elegir al estudiante de cuándo poder hacer las clases presencialmente o las clases online sin perder la experiencia, ¿no? de estudiar. Excelente. Yo me imagino claramente, hay un montón de beneficios de las clases presenciales, de venir a Madrid, de conocer toda una comunidad, como bien decías vos, 140 nacionalidades representadas, vivir en otro país, no solamente la experiencia académica, sino la experiencia vital, ¿no? Creo que el ámbito analógico lo tenemos todos bastante bien identificado de todo lo bueno que tiene. Lo que no tenemos tan claro, a pesar de que gente como Larry Summers viene diciendo hace años de que lo bueno del online es poder llegar a más gente, o el que era el presidente del MIT ya en el año 2012 decía el futuro es digital y online. Ahora que el IE va a tener que crecer y expandirse en el online, porque no sabemos cuándo acaba esto, si con la vacuna, si con no la vacuna, ¿cuáles son los beneficios que podemos encontrar en el online ahora mismo? Sí, realmente, bueno, salvo lo que dices tú, la experiencia de viajar, realmente los programas online no tienen nada que envidiar a un programa presencial. En el IE lo que se utiliza es una metodología blended, que quiere decir que una gran parte del programa es online, pero lo mezclamos con una sesión o dos presenciales en Madrid normalmente. Esto mientras se pueda dar, un poco para aprovechar las dos experiencias, pero por lo demás, pues tenemos, como te comentaba antes, la tecnología. Incluso ahora se están utilizando realidad virtual, inteligencia artificial dentro de las mismas clases online para poder un poco medir las reacciones de los estudiantes, poder interactuar más con ellos. Están los profesores, porque ya no es... mucha gente todavía se ha quedado con el concepto antiguo, ¿no? De que el online era venir, te suelto el rollo, te mando a leer 4 cosas y luego te hago un examen, ¿no? Y no tiene nada que ver con eso, al contrario. Si no buscamos motivar y hacer interactiva la clase, pues el que sufre es el alumno al final, ¿no? Porque no va a aprender nada. Entonces, está la tecnología, el software que hay que utilizar para poder tener esas herramientas interactivas, pues poder introducir vídeos en la clase, poder hacer encuestas, poder, yo que sé, hacer casos multimedia, ¿no? Entonces, realmente... el estudiante tiene la posibilidad de participar, ¿no? También muchas veces la gente piensa que uno va a dejar de interactuar con sus compañeros o con el profesor y es todo lo contrario, interactúas muchísimo,
tienes trabajos grupales, tienes que reunirte con el profesor. Bueno, y está también la experiencia, ¿no? Porque sigues teniendo la experiencia de diversidad, más aún que en una clase presencial, al tener gente de todo el mundo estudiando. Entonces, es una suma de cosas que realmente hace que la experiencia online no sea la que era hace 20 años, ¿no? Es una experiencia totalmente participativa en la que incluso el alumno puede elegir tener clases electivas y, o sea, es prácticamente lo mismo que hacer una clase presencial, más la ventaja de que lo puedes hacer desde donde quieras, o sea, no tienes que dejar tu trabajo, si tienes un trabajo en el que tienes que viajar mucho, pues puedes viajar por todo el mundo y seguir conectado, es bastante flexible, entonces yo creo que realmente hacia donde ya estábamos yendo y donde vamos a terminar. Excelente, me voy a anotar en alguna, me estás convenciendo, Fío, voy a volver a estudiar, me parece, en cualquier momento. No, anótate como estudiante, pero también sigue con nosotros como profesor. Sí, eso seguro. Fío, todavía es muy pronto para sacar conclusiones o para tener claro cuáles son los aprendizajes, pero seguramente en estos casi 2 meses ya tenemos algunas cosas que hemos aprendido y que seguramente nos serán útiles para los meses venideros. ¿Qué aprendió Fiorella como mujer, como profesional, como directiva, como madre? ¿Nos ha dejado algo positivo esta pandemia o solamente hay cosas negativas? No, yo creo que nos ha dejado muchas cosas positivas, ¿no? Lo primero que hemos aprendido es a poner en práctica todas estas cosas que siempre escuchábamos, ¿no? Pero que nunca realmente éramos conscientes que teníamos que utilizarlas, ¿no? Desde la resiliencia, pues la superación, la aceptación, porque si uno no acepta la realidad, no puede luego superar esta realidad, ¿no? Entonces yo creo que el mayor aprendizaje que he tenido yo en todos los ámbitos, ya sea laboral, a nivel personal, ha sido un ámbito de un compromiso conmigo misma, ¿no? Es un compromiso de qué hago yo ante esta situación, cómo supero yo esta situación, ¿no? Siempre nos dicen que hay que salir de la zona de confort. Pues este es el mejor momento para salir de la zona de confort. Hay un profesor en el IE que dice que hay que ejercitar, que la zona de confort es como un músculo, que si no lo ejercitas, no realmente no sales, ¿no? Entonces yo creo que esta situación nos ha hecho salir de nuestra zona de confort todos los días, ¿no? Imaginar, crear, pensar de una manera diferente y lo que te digo, para mí el aprendizaje es el compromiso que tiene uno consigo mismo de no quedarse estancado, de no pararse, ¿no? Que si estoy estudiando tengo que continuar, la vida sigue y es el mejor momento además para continuar porque lo que se viene después va a ser una lucha feroz. Si no estoy preparado, si no he aprovechado este momento para formarme, para estudiar y para seguir adelante, que hay 1000 maneras de hacerlo, pues no he perdido un poco el tiempo. Ese es mi aprendizaje. Me encanta, y flor de aprendizaje, me encanta el tema de resiliencia, aceptación, pero me apasiona el tema de compromiso con uno mismo, porque siempre estamos hablando de compromiso con los demás, con el equipo, con la sociedad, con la comunidad, con la familia, pero casi nadie habla del compromiso con uno mismo, que es el primer compromiso que deberíamos tener todos. Y la verdad que me encanta que nos cambies la mirada hacia ese lado, Fío. Uno de los desafíos también que abre, bueno, ya veníamos conversando casi desde la irrupción de lo digital, es la necesidad de seguir aprendiendo prácticamente hasta que ya no tengamos más capacidad de vida, ¿no? De aprender. Más que nunca, quizás ahora, esta capacidad de reaprender, seguir aprendiendo, se pone en valor más allá de tu edad, más allá de tu origen, más allá de tu realidad empresarial. ¿Cómo entendemos este reaprender que no solamente se puede enmarcar en un ámbito o una institución, sino que es como un plan de vida, ¿no? Realmente yo creo que no hay excusa para el que no quiera aprender, ¿no? En tiempos como los de ahora, que tienes miles de cursos pues colgados aquí en YouTube, si entras a Coursera, es una plataforma, no sé si la conocen, pero donde las mejores universidades del mundo dan cursos gratis. Entonces, realmente ahora el que no aprende es porque no quiere, ¿no? Hay muchísima posibilidad de aprender y lo que dices tú, ¿no? O sea, nunca eres o muy joven o muy mayor para aprender. Realmente es como decimos en el día, un lifelong learning. Es un aprendizaje continuo en el que tienes que reciclarte, formarte. Es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Tienes que poder adaptar ese pensamiento crítico a una mentalidad digital y estar preparado para lo que se viene. Ahora ha pasado esto, no sabemos qué va a pasar adelante, entonces es una adaptación continua la que tenemos que tener
y no dejar de estudiar. O sea, hemos visto con esta crisis que se han paralizado un montón de sectores, pero la educación no se puede parar. O sea, es algo que tiene que continuar si se cuenta con los medios adecuados. No podemos dejar nuestro futuro ni nuestra formación en pausa, ¿no? En espera. O sea, eso no es posible. O sea, hay que seguir. Y yo creo que herramientas para hacerlo hay muchas. Totalmente de acuerdo, Fío. Y también hemos conversado en varios Totem Live que al final lo que nos ha hecho este virus es acelerar procesos que venían avanzando, pero muy lentamente, ¿no? Hoy por hoy, ¿qué porcentaje de los alumnos que vienen al IE vienen de Latinoamérica? ¿Son minoría, son de la mitad de tabla o son mayoría? No, a ver, los vínculos que tenemos con América Latina pues son muy fuertes, ¿no? Tú piensas que el IE en sus 40 años de vida siempre ha tenido, además de España, como mercado principal o cercano por el tema del idioma América Latina. Entonces, estamos muy asentados en América Latina y el porcentaje de estudiantes que viene es muy alto, es más o menos un 25% para máster, pero también viene gente para la universidad. Con los años ya, bueno, hasta si te hablo de hace 15 años, será quizás el 50%, ¿no? Pero ya estamos muy diversificados. Tenemos oficinas y en muchos países, 35 oficinas a nivel mundial. En América Latina tenemos 8. Entonces, realmente los vínculos que tenemos con América Latina son muy grandes. Fío, ¿cómo hacemos para los que llevamos casi 2 meses sin salir de casa para poder comer tan rico como se come en Perú? ¿Hay alguna forma de poder aprender esas recetas maravillosas? Aprender a cocinar, que no es nada difícil, y la verdad que tenemos la suerte de que ahora se encuentran todos los ingredientes aquí en Madrid, ¿no? Yo me acuerdo cuando llegué a Madrid, que además llevamos el mismo tiempo tú y yo viviendo en Madrid, coincidió el mismo año, que fue hace muchísimo ya, que no, era imposible, sí, era imposible conseguir ingredientes o había unos cuantos restaurantes peruanos, ¿no? Y ahora la cocina está tan globalizada y que realmente se te antoja lo que se te antoja decir y comprarlo y buscar un video en YouTube y ponerte a hacerlo. No es nada difícil. Totalmente. Sí. Totalmente. Fío, una de las cosas que también descubrí viajando con el IE a Latinoamérica, a Colombia, a Bogotá, a Lima, a Ciudad de México, etcétera, es que muchísimas personas que vienen a estudiar aquí luego vuelven a sus países de origen para poner en valor todo ese aprendizaje y para poder contribuir desde esa mirada más creativa, más innovadora, más, no sé, cultivada, si se quiere, por las horas y por los días de aprendizaje. Latinoamérica tiene la posibilidad, con todas estas aportaciones de todas estas personas, de finalmente dejar de ser el continente promesa y ser el continente realidad y poner en valor todas estas cosas que tanta gente hace y tan bien, ¿pensás? Yo creo que ya lo es, Andy. Yo creo que Latinoamérica ya está demostrando cómo se está superando, ¿no? Tú mencionas a toda la gente que viene a estudiar aquí, pero mucha gente se sorprende porque piensa que la mayoría de latinoamericanos que vienen a estudiar aquí se quedan aquí o quieren quedarse aquí, y no es así. La gran mayoría, me atrevería a decir que el 85%, quieren volver a sus países porque ven la oportunidad en América Latina, porque América Latina está creciendo y yo creo que la mentalidad ha cambiado, ¿no? Ya no es lo que era antes y queremos una América Latina unida, que pueda salir adelante, una América Latina que progrese, y solo se puede lograr pues, con gente que se forme, que estudie y que luego vuelva a su país a dar todo aquello que ha aprendido. Entonces ya no es una promesa, yo creo que es una realidad. Vamos todavía. Me sumo entonces a esa visión optimista. Fío, tenemos que ir acabando. Me gustaría un par de preguntas más, aunque nos pasemos un poquito del tiempo. Una de las cosas que he conversado con otras mujeres extraordinarias como vos es que entre los países que mejor han gestionado la pandemia, el COVID-19, está Nueva Zelanda, Taiwán, Alemania, los países escandinavos, casi todos o todos ellos liderados por una mujer. Hablabas antes de la riqueza que aporta la diversidad al IE. Me gustaría también hablar del rol de la mujer en la educación y en este futuro post-COVID.
Bueno, yo creo que el rol de la mujer es fundamental. Hace poco me invitaron a participar en una charla sobre inclusión de género en temas de finanzas, en temas de fintech, ¿no? Y es sorprendente porque yo reconozco que sabía poco de este tema y mientras estuve investigando para participar en esta charla, es sorprendente ver y comprobar cómo la mayoría o muchos de los emprendimientos en zonas pobres de Latinoamérica están liderados por mujeres. Sin embargo, los inversores, que son en la gran mayoría hombres, no suelen invertir en estos proyectos, ¿no? Entonces yo creo que realmente ahora el rol de la mujer es echarnos una mano, ¿no? Es crear una comunidad en la que las mujeres apoyemos a otras mujeres a desarrollar ese potencial que tenemos, igual que los hombres, para seguir adelante, pero con el añadido de que es la mujer la que normalmente, al menos hablando de Latinoamérica, pues es la cabeza del hogar, ¿no? La que guía, la que toma las decisiones de compra, ¿no? Entonces, realmente es increíble cómo está avanzando este tema y simplemente es un llamado, ¿no? a que las mujeres pues sigan desarrollando ese potencial y que ayudemos nosotros las mujeres a otras mujeres a desarrollarlo. Qué lindo, qué bueno. Creo que es una de las grandes asignaturas pendientes, ¿no? Que haya mucha más generosidad, solidaridad, cooperación, co-creación, colaboración. Y los números que vos decías son tal cual. En Europa prácticamente las startups que reciben inversión, prácticamente el 95% son gestionadas por hombres, el 2,5% por hombres y mujeres y el otro 2,5% solo por mujeres. Creo que hay todavía un largo camino por recorrer. Lo que te iba a decir, solo el 2%, ¿no? Sí, no es nada. Las en emprendimientos de mujeres son solo el 1%, ¿no? Ya. No se puede así. Pero bueno, vamos a irnos con un mensaje, bueno, no, ni optimista ni pesimista, el mensaje que vos quieras. No te quiero condicionar para nada, pero me gustaría que mires esa cámara. Te están viendo millones de personas en Latinoamérica, también en otros lugares del mundo. Nos acompañan ahora desde Portugal, desde Colombia, desde Madrid, desde Ecuador, desde Argentina. Pero me gustaría que mires a la cámara y nos hagas un mensaje de cierre sobre lo positivo que podemos o en lo positivo que podríamos hacer foco una vez que volvamos o empecemos una nueva realidad. Sí, yo creo, bueno, mi mensaje es el de aprendizaje, ¿no? El aprendizaje interno que podemos sacar de esto y el que aprendamos de estas situaciones difíciles, que no hay que pararnos, que hay que seguir, que pongamos todo de nuestra parte para superar cualquier barrera que podamos tener y avancemos con optimismo y positivismo hacia lo que pueda venir, estando preparados. Entonces, no esperemos a que pase para prepararnos, anticipémonos y estemos listos para lo que venga. Fenomenal. Damas y caballeros, se los adelanté, una mujer extranjera, trabaja como directora del IE Business School para Latinoamérica, pero como pueden ver, es mucho más que su título y mucho más que su trabajo. Es una mujer con las ideas claras, súper inspiradora, la quiero mucho, es mi amiga y me encanta todo lo que has dicho, Fío. No he dejado de tomar notas y siempre es bueno aprender a cada instante, como bien nos apuntaba. Así que gracias por tu tiempo y por inspirarnos, Fío. Gracias a ti por invitarme, Andy. Estoy encantada de haber estado contigo. Buenísimo. Un saludo a todos. Gracias por la compañía en este programa especial de sábado. Le mandamos un abrazo muy grande a Fío, un abrazo grande a todas las personas que nos acompañaron desde Lima, Ecuador, Madrid y todos los países. Nos vemos mañana a la misma hora en este mismo canal y que estén bien, con salud y con alegría. Hasta la próxima. Adiós.